Bien, mis hermanos, bueno, pues continuamos aquí en Radio Cristiana Buen Samaritano a través de 95.5 FM y a través de la radio de la página oficial buensamaritano.mx.gimdo.com. Vamos a continuar en esta mañana mandando un saludo para todos nuestros hermanos que siempre nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de internet, a través de la página oficial. Nos escuchan por allá en San Antonio, nos escuchan en Estados Unidos, por allá en Oklahoma. Nos escuchan en Mississippi, Wyoming, Montana, en Texas, en Decatur, en Dallas. Nos escuchan acá en México, por allá en Monterrey. Nos escuchan en Centroamérica, por allá en El Salvador. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Y bien, bueno, pues vamos en esta mañana. Vamos a empezar lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor, lo cual es importante, pues... Es importante que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos entender la palabra de Dios conforme a la sabiduría que Dios nos da. En estos momentos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales nosotros como personas cristianas no estamos actuando verdaderamente como unas personas cristianas. Estamos actuando de una manera muy diferente a lo que a Dios le agrada. Voy a leer un versículo bíblico para poder centrarnos en lo que es la palabra de Dios. Antes de esto quiero decirle, mis hermanos, yo soy una persona que apenas tengo 5 años de haber conocido al Señor. Tengo 5 años de estar leyendo la palabra de Dios. Tengo 5 años de 2 años, casi 3 años de estar al frente de una iglesia. Y Dios me ha dado el privilegio de poder estar al frente de esta iglesia. Y Dios me ha dado la sabiduría, el entendimiento y conocimiento para con su palabra. Voy a leer ahí en San Juan, capítulo 17, verso 15. Y dice así. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay otro versículo bíblico que ahorita en un momento más voy a leer. Respecto a lo que dice este versículo bíblico de lo que Jesucristo, fíjese, nuestro Señor Jesucristo, de lo que está hablando aquí, Él rogó al Padre para que Él nos cuidara y nos santificara, para que nosotros fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno solo. Él estaba hablando de una unidad en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno en un mismo propósito. Ese propósito es salvar a las almas. Y desafortunadamente ahorita en estos tiempos, nosotros como líderes de las iglesias, yo no soy pastor y no me gusta que me digan pastor. Yo simplemente soy hermano. Ahora, nosotros como predicadores de la palabra de Dios, desafortunadamente la iglesia, el cuerpo de Cristo está destrozado. El cuerpo de Cristo está dividido. El Señor claramente dijo en su palabra, un reino dividido no prevalece. Entonces, el Señor Jesucristo aquí nos exhorta para que seamos uno. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Fíjese, ¿qué testimonio nosotros estamos dando al mundo de que el Señor Jesucristo, le creamos al Señor Jesucristo que Él nos ha enviado? De que Dios envió al Señor Jesucristo para salvarnos. ¿Qué testimonio le estamos dando al Señor cuando la iglesia está dividida? Cuando el cuerpo de Cristo está rompido, está desbaratado. Porque ahorita en esta actualidad, en estos tiempos, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, no quieren la unidad. No quieren convivir, no quieren la confraternidad. Ese es algo muy malo. Porque yo le voy a decir una cosa sinceramente. Si nosotros no tenemos el amor para con los demás y no buscamos la unidad, nosotros nos estamos condenándonos a nosotros mismos. Vamos a ir a dar al infierno. Y si hay algún pastor que tiene estas tendencias, que es celoso, que no le gusta que se metan con su iglesia, que no le gusta esto, que no le gusta el otro, déjese de tonterías y póngase a hacer el trabajo del Señor. El trabajo del Señor dice que nosotros debemos de ser uno solo, una sola iglesia. Jesucristo va a venir por una sola iglesia, una. No va a venir ni por una, ni por dos, ni por tres, ni por cuatro. Va a venir por una sola iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia en santidad. Ahora, somos un solo cuerpo de Cristo. Si somos un solo cuerpo de Cristo, ¿por qué no buscar la unidad? ¿Por qué no buscar el amor? El Señor Jesucristo dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y desafortunadamente ahorita en las iglesias no hay amor. Y si no hay amor, el Padre no está en ellos. Dice el Señor Jesucristo que todo aquel que no tiene amor, no tiene al Padre. Y si no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Es triste saber que los mismos pastores que tienen 20, 30, 40 años leyendo la palabra de Dios, exhortando al pueblo de Dios, predicando al pueblo de Dios, no comprendan que la visión del Señor Jesucristo es que nosotros seamos uno solo y que nos amemos los unos a los otros y que amemos al prójimo. Amemos al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es mi vecino. Nuestro prójimo es aquel que va pasando por la calle. Nuestro prójimo es aquel que viene y pide ayuda. Ese es nuestro prójimo. Pero desafortunadamente no estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra. En una ocasión el Señor dijo, porque estuve descalzo y me diste zapatos. Porque estuve hambre y me diste de comer. Porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Entonces los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo hemos hecho esto por ti, Señor? Y el Señor les contestó, por cuanto has hecho a todos estos mis pequeños, mis hijos, me lo han hecho a mí. Entonces, no estamos cumpliendo ni el 1% de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay un versículo bíblico aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44, y dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese lo que dice: vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Ese era el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero desafortunadamente ahorita los pastores, me dirijo a los pastores, porque los pastores tienen la obligación, tienen un compromiso con Dios de entregarle cuentas a Dios. Desafortunadamente ahorita los pastores no están haciendo conforme a la palabra de Dios. No están haciendo hacedores de la palabra de Dios. Lo siento mucho si usted se ofende, pero yo tengo que hablar la verdad. A mí el Señor me levantó para hablar y decir la verdad. Y yo no me voy a callar aunque rechinen los dientes, aunque salten y brinquen, no me voy a callar. Porque Dios me ha mandado a hablar la verdad. Y yo no vine a agradar al hombre, vine a agradar a Dios. Ahora, el Señor Jesucristo dice aquí en su palabra que estaban todos unánimes y vendían sus propiedades y se ayudaban según la necesidad de cada uno. Ahorita en este tiempo piden ayuda para una persona que está enferma. Le piden ayuda al pastor, le piden ayuda a la iglesia. Y cuando piden ayuda, la iglesia callada. El pastor lo mismo. Mis hermanos, quiero decirles una cosa. La ofrenda que se levanta en la iglesia no es para tenerla guardada. La ofrenda que se levanta en la iglesia es para las necesidades de la iglesia. Es para, si alguna persona tiene necesidad, ayudarle de ahí mismo de esa ofrenda. El Señor Jesucristo recogía las ofrendas y las daba a los pobres. Nosotros no tenemos por qué quedarnos con esas ofrendas. Esas ofrendas son para la ayuda del pueblo de Dios. Ahora, si viene una persona y pide ayuda, tenemos que ayudarle. Tenemos que ayudarle si tenemos el modo. Nosotros como personas cristianas, si verdaderamente nos consideramos cristianos, tenemos que ayudar. Tenemos que poner nuestro grano de arena para poder nosotros agradar a Dios. De nada le sirve a usted tener guardado ahí ese dinero, esa ofrenda. La palabra de Dios dice claramente, sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Cuando el pastor está guardando la ofrenda y no quiere que se toque esa ofrenda, quiero decirle que tenga mucho cuidado, porque está entrando la soberbia dentro de usted. Y cuando la soberbia entra dentro de la persona, y dice el Señor que Él la soberbia la resiste, la mira de lejos. La soberbia el Señor no la soporta. Mucho menos soporta la envidia, mucho menos soporta la avaricia. Nosotros tenemos que tener un corazón conforme a Dios. El Señor dice, David, el rey David andaba conforme al corazón de Dios. Si nosotros no andamos conforme al corazón de Dios, verdaderamente no tenemos a Dios. No tenemos a Dios. Mis hermanos, hay que cambiar nuestras actitudes antes de que venga el Señor Jesucristo y se quede aquí. Porque cuando venga el Señor Jesucristo, si usted tiene un poquito, una pequeña pizca de algo que no le agrada a Dios en su corazón, usted aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar, lo siento mucho, pero aquí se va a quedar. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón que le agrada a Dios. Señor, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El de manos limpias y el de limpio corazón. El Señor habla claramente en su palabra que debemos de ayudarnos los unos a los otros. Debemos de amarnos los unos a los otros. Si nosotros no ayudamos a la iglesia, al pueblo de Dios, a las ovejas, no tenemos el amor de Cristo.
Tenemos simplemente el eslogan. Tenemos simplemente el nombre de ser cristianos. Pero no somos cristianos. El ser cristiano significa seguir a Cristo, imitar a Cristo. Eso es ser cristiano. Sin que le importe a usted nada, sin que le importe que lo critique, sin que le importe que le digan esto, que le digan lo otro, ser imitadores de Jesucristo. Ese es ser cristiano, y que no le importe nada, que usted se meta al fondo y haga lo que a Dios le agrada, aunque al hombre no le agrada, pero si Dios le ha mandado que haga lo que le ha mandado hacer, hágalo, sin que usted tenga temor de que van a hablar de usted, de que lo van a juzgar loco. Hágalo, porque el Señor Jesucristo es lo que quiere, gente valiente. Ahora, desafortunadamente, hay muchos hermanos cristianos y los pastores tienen la culpa. En estos tiempos estamos batallando para que la gente venga y escuche la palabra de Dios a las iglesias. ¿Por qué? Porque los pastores de hace 10, 15 años, lo mismo la congregación. Llegaba una persona nueva a la iglesia y la miraban de arriba abajo. En vez de recibir a esa persona con amor, en vez de recibir a esa persona y decirle, pásele, siéntase a gusto como en su casa, darle un abrazo, qué bueno que vino, sea usted bienvenido. No, se le quedan viendo de arriba abajo. Esa persona se siente mal, se sale y se va y ya no regresa. Ahí usted está echando afuera un alma que vino buscando de Dios. Y eso es homicida. Y los homicidas no entran al reino de Dios. Y ahí la culpa la tiene el pastor, porque el pastor es el que tiene que llamar la atención a las ovejas. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Si hay una necesidad dentro del pueblo de Dios, si hay una necesidad dentro de en las ovejas, si viene un hermano y dice, oiga, mi hermano, ¿sabe qué? Necesito de su ayuda porque no completo para pagar el bill de la luz, o el bill del agua, o simplemente la renta. Necesito que me ayuden. Y usted, teniendo la ofrenda ahí guardada, le dice, no, hermana, pues no tenemos modo de ayudarle. Hipócrita. Usted es un hipócrita. Dice el Señor Jesucristo, le dijo a los fariseos, hipócritas, que por fuera están blanqueados, pero por dentro se están llenos de huesos de inmundicia. Porque están siendo hipócritas, porque teniendo ahí el dinero guardado y no le ayudan a la persona que necesita su ayuda. Usted no se lo está haciendo a la persona, se lo está haciendo al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, por cuanto has hecho a estos mis más pequeños, mis hijos, me lo has hecho a mí. Abran los ojos, que el Señor, pídale a Dios que le abra el entendimiento. Pídale a Dios perdón, póngase a cuentas con el Señor, para que el Señor le perdone y en aquel día en que Jesús venga, le perdone y usted se vaya con Él. Y desde hoy en adelante yo le exhorto para que usted empiece a hacer lo correcto delante de Dios. No seamos como los fariseos. Muchas de las veces nosotros predicamos la palabra de Dios con tal de tener la iglesia llena, pero no estamos predicando la verdad de la palabra. La verdad de la palabra de Dios es predicar la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Predicar el arrepentimiento, predicar la venida de Cristo, predicar el Apocalipsis sin quitarle ni ponerle. Tenemos que predicar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle ni ponerle, con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría. El hecho de que el Señor dice claramente en su palabra, andad en el Espíritu. No, andar en el Espíritu no quiere decir que usted sienta la presencia de Dios. Andar en el Espíritu es tener el conocimiento de la palabra de Dios, es tener la sabiduría de la palabra de Dios, es entender la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos quiere hablar en su palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo, nos está revelando en su palabra. Andad en el Espíritu
es ver más allá que los demás, de lo que los demás miran. Ver espiritualmente. Pero desafortunadamente ahorita en estos tiempos hay personas y aún pastores que no andan en el espíritu, andan conforme a la carne. Y el sentir de la carne es muerte. Mis amados hermanos, cambiemos nuestras actitudes. Tenemos que ser, el Señor dice que tenemos que tener frutos de digno arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ahí en Gálatas lo dice. En Gálatas dice los frutos del Espíritu. Cuando nosotros no tenemos los frutos del Espíritu, desafortunadamente no tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Porque si no tenemos los frutos del Espíritu, entonces el Espíritu de Dios no está con nosotros. Tenemos que tener los frutos del Espíritu. Tenemos que hacer frutos de digno arrepentimiento. Cuando nosotros, ahí en Gálatas, capítulo 5, verso 21, vamos a leer del verso 20, dice, el verso 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, fíjese lo que viene primero, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que tener estos frutos de los cuales aquí habla el Señor. Los frutos del Espíritu. No estamos en tiempos de que nosotros como pastores nos tomemos la libertad de ir de vacaciones. No estamos en tiempos de que nosotros como pastores nos tomemos la libertad de ir a una convención donde va a venir un apóstol, donde va a venir fulano de tal. Entonces cuando hacemos esto, están poniendo la mirada en el hombre y no en Dios. ¿En qué Dios están confiando? El mismo poder y la misma autoridad que Dios le ha dado a aquel hombre, se la ha dado a usted. Y si usted sigue al hombre, está en idolatría. Está idolatrando al hombre y no a Dios. Eso no le agrada a Dios. No estamos en tiempos de tomarnos esos privilegios. Nosotros tenemos que trabajar en el pueblo de Dios. Sufrir en el pueblo de Dios. Sufrir juntamente con las ovejas. No podemos darnos el lujo, ay, te dejo de encargado, copastor, porque voy a ir a una convención, porque voy a ir acá, porque voy a ir allá, porque voy a salir con mi esposa de vacaciones. Entonces, ¿y el trabajo de Dios? Mientras que usted anda de vacaciones, mientras que usted anda en la convención, ¿las almas se están perdiendo? No, mis hermanos. Estamos en tiempos en que debemos de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y predicar la verdad de la palabra de Dios, tal y como está escrita, sin quitarle ni ponerle. No seamos hipócritas, porque el día en que nosotros demos cuentas al Señor, va a ser muy triste que el Señor diga al fuego eterno con el diablo y sus ángeles, nunca te conocí. Ahí es donde se cumple la profecía, la palabra bíblica que dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios fuera en tu nombre?
el Señor les declarará: nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Cuando el Señor dice nunca os conocí, es porque nunca tuvieron verdaderamente una relación personal con Jesucristo. Es porque verdaderamente no hicieron lo que a Dios le agrada. Nunca los conoció. Mis hermanos, ahí le está hablando, no le está hablando a los inconversos en ese verso bíblico. Les está hablando a los que estamos dentro de la iglesia, a los que ya estamos haciendo el trabajo de Dios. Así es de que, mis amigos, mis hermanos, yo les invito para que nosotros tomemos conciencia de estas cosas. Tomemos conciencia y hagamos la voluntad de Dios. Les invito y les exhorto para que hagan esto. No seamos hipócritas. No seamos nosotros, no pensemos nada más en nosotros mismos. Pensemos en los demás. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de los que van a escuchar este video. Que sea de bendición. Dios me los bendiga. No tomen esto como algo que se les está echando en cara. No, es palabra de Dios. Y Dios quiere que actuemos de esa manera. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos en contacto en el siguiente video. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde la Radio Cristiana El Buen Samaritano a través de 95.5 FM y a través de la página oficial buensamaritanomx.himdo.com. Que el Señor les bendiga.